Buenos días para todos, bienvenidos a una nueva reunión académica de la sección de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Santiago Quintero Vanegas, soy residente de primer año y bajo la asesoría del doctor Felipe Santiago Zapata, urgentólogo subespecialista en medicina crítica, tengo asignado el tema de síndrome de reperfusión y terapias específicas en dicha condición. El objetivo de esta presentación es describir mediante una revisión no sistematizada de la literatura las generalidades sobre el síndrome de reperfusión y la evidencia de las estrategias específicas de su manejo. Para ello, entonces, abordaremos desde la definición los diferentes escenarios clínicos, hablaremos un poco de fisiopatología, puntualizaremos cuáles son las condiciones con mayor evidencia y cuál es el papel del urgentólogo en ellas y al final, en la segunda parte de la charla, abordaremos puntualmente algunas condiciones específicas que cursan con lesión por reperfusión. Comencemos entonces con decir que cuando un órgano es desprovisto de, durante un evento crítico del flujo sanguíneo, eh, ese, ese flujo es necesario recuperarlo rápidamente para evitar la muerte irreversible del tejido o alterar la función de dicho órgano. Sin embargo, el síndrome de reperfusión se refiere a una lesión paradójica porque cuando se recupera dicho flujo, cuando se recupera aparentemente dicha perfusión, hay una respuesta paradójica porque se puede generar mayor hipoxia del tejido o mayor disfunción microvascular asociado precisamente a que se recupera nuevamente el flujo. Ese fenómeno del síndrome de reperfusión es un fenómeno que está descrito en la literatura desde la década de los años 20. Sin embargo, este es el primer artículo que es posible descargar sobre el tema, donde ellos hablan de un fenómeno de muerte celular que se asimila a los picos de las olas del mar. Entonces ellos hablan que entre mayor sea el tiempo de isquemia al que estaban sometidos ciertos tejidos, ellos hicieron unos experimentos en perros, demostraron que mayor eran los fenómenos microscópicos que observaban, que son los que voy a describir más adelante en la fisiopatología. El síndrome de reperfusión está descrito en múltiples escenarios clínicos. De lo que más se aborda en la literatura es en el síndrome coronario agudo, pero también está descrito en diferentes condiciones de trauma, como en síndrome por aplastamiento o en trauma hemorrágico. Está descrito también en la enfermedad cerebrocardiovascular y en el síndrome posparada cardíaca, así como en otras condiciones, como en la lesión renal aguda o las lesiones hipoxicoisquémicas hepáticas, las lesiones vasoclusivas en la anemia de células falciformes, la isquemia aguda de la extremidad, o también está descrito fenómenos hipóxico y reperfusión en los pacientes con SAOS. También hay muchos otros escenarios, trasplante de órgano sólido, isquemia mesentérica, cirugía cardíaca, entre otros. La fisiopatología entonces del síndrome por reperfusión, entonces es necesario comprender que primero en el fenómeno de la isquemia, la mitocondria que es encargada de generar un flujo de electrones y de producción de energía a través del ATP, cuando se somete a un metabolismo anaerobio, va a desacoplar esa cadena de fosforilación oxidativa, va a desacoplar los receptores que están unidos a su membrana y eso va a generar un flujo acelerado de ion sodio y de hidrogeniones dentro de la célula que finalmente se va a asociar a disrupción de los retículos sarcoplásmicos intracelulares, aumento exagerado del calcio intracelular que va a generar pues autólisis de la célula, entre otros fenómenos de muerte celular. Sin embargo, cuando se recupera aparentemente ese flujo sanguíneo en el fenómeno de reperfusión, aquí digamos la piedra angular fisiopatológica son los poros o las proteínas de permeabilidad de la membrana interna mitocondrial, ya que como esos foros se rompen, hay una cantidad exagerada de liberación de radicales libres de oxígeno y esto entonces se va a liberar más allá del espacio intracelular, así como a pesar de que se recupere el pH intracelular,
Esto va a generar un ciclo vicioso que va a desacoplar nuevamente la fosforilación oxidativa y también se van a manifestar pues la liberación de otras proteínas relacionado pues con el influjo inicial y con el fenómeno de muerte que se haya activado relacionado con la isquemia. Desde lo molecular, entonces se traslada a fenómenos microvasculares en todos esos escenarios clínicos que ya anoté, que son, por ejemplo, la estasis sanguínea o la adhesión y la agregación de células autoinmunes y de plaquetas. También un fenómeno que es similar a lo que sucede cuando los microorganismos activan señales y activan receptores tipo TOL, y es que hay un fenómeno exagerado de adhesión y de migración de leucocitos. Hay unos fenómenos de disminución de la distensibilidad y de la capacidad vasomotora de los vasos sanguíneos más pequeños. También hay hemorragia intersticial y fenómeno de fuga capilar. Hay también edema de la pared de los vasos y edema intersticial, fenómeno de viaje de microémbolos a la circulación distal, y también se habla de que a pesar de que se haya recuperado totalmente la reperfusión de ese vaso, hay unos cambios conformacionales en el DNA que van a perpetuar crónicamente disfunción de dicho órgano. El síndrome por reperfusión entonces hace parte y también se considera que es una condición sensible de tiempo, y es que por eso pues eso ha llevado a la hipótesis de que entre más rápido no solamente se intervengan los fenómenos de isquémicos, sino entre más rápido también se intervengan los fenómenos de reperfusión y idealmente pues entre más rápido se resuelvan ambos fenómenos, va a ser menor la extensión del daño en el órgano pues comprometido. El papel entonces del urgentólogo se basa esencialmente en 4 escenarios. El primero de ellos entonces es reducir la carga isquémica, eh, por ejemplo, previniendo y adecuando las condiciones para prevenir el estado de choque, como optimizar condiciones de resucitación. Sin embargo, lo que nos atañe el día de hoy es hablar de medidas específicas en el síndrome o lesión por reperfusión. Respecto a esas estrategias terapéuticas de repercusión, entonces vamos a ir a cada uno de los escenarios clínicos propuestos. El primero de ellos es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio en los últimos 30 años se ha visto que hay un fenómeno de disminución de la mortalidad por infarto agudo de miocardio. Sin embargo, el fenómeno que se ha visto es que a pesar de que ha disminuido la mortalidad, ha aumentado las tasas de falla cardíaca en dichos pacientes. Y a pesar de que esto puede sonar paradójico, pues se va a asociar a que actualmente pues con las técnicas más avanzadas de reperfusión hay menor depresión pues de la función cardíaca, que, y los pacientes van a ser más fáciles de sostener, y el manejo pues ha avanzado más en la falla cardíaca, que no sucedía antes, que pacientes con tal vez menor disfunción cardíaca pues lamentablemente pues morían. En el infarto agudo de miocardio, en el síndrome de reperfusión, se dan también todos esos modelos fisiopatológicos que ya expliqué, como la liberación exagerada de calcio intracelular, la liberación eh, de radicales libres de oxígeno, así como la peroxidación de las membranas y de las proteínas, etcétera. Y específicamente en el infarto agudo de miocardio, lo que se genera con esa liberación exagerada de calcio es que hay una hipercontractibilidad de los cardiomiocitos que finalmente rompe las miofibrillas del cardiomiocito, y eso va a generar un fenómeno irreversible de disfunción de dicha célula sin necesariamente pues llevarla a la muerte celular. Síndrome de reperfusión entonces, en el infarto agudo del miocardio se comporta como una espada de doble filo, ya que está demostrado que ese fenómeno de reperfusión, con toda esa respuesta exagerada, tanto eléctrica, metabólica como funcional, hace que hayan menos cardiomiocitos viables. Entonces, en esta gráfica tenemos como
ante un flujo sanguíneo residual eh, mucho menor, mucho menor, va a haber mayor lesión por isquemia y por reperfusión. Y eso se va a asociar al tamaño del infarto. Entonces aquí podemos ver que en azul está que la carga de la lesión por reperfusión puede ser tan alta o puede, puede comprometer o puede equivaler a casi el 50% de todo el tamaño del infarto agudo. Respecto a la lesión por reperfusión, hay pocos estudios y realmente, dado pues las dificultades para medirlo, las dificultades metodológicas, hay pocos estudios que evalúen desenlaces de la lesión por repercusión en los pacientes. Este es uno de ellos, del 2009, de unos autores de la República China, en donde ellos quisieron hacer un análisis retrospectivo de los pacientes a los que les hicieron, ya sea por condiciones clínicas o por marcadores angiográficos, cómo les iba a los que presentaron lesión por reperfusión y a los que no, y cuáles factores predictores se asociaban con la presentación de dicha condición. Ellos encontraron entonces que los factores de riesgo para presentar la lesión por reperfusión eran los pacientes que se sometían a que habían tenido un tiempo de isquemia sin haber obtenido una terapia antiisquémica mayor de 6 horas, los pacientes que tenían infarto de la cara inferior, los pacientes que tenían un flujo TIMI con la PCI temprana de 0 a 1, pacientes que tenían lesiones multivaso y pacientes que tenían enfermedad renal crónica. Y el fenómeno clínico que ellos encontraron, que es muy interesante porque se va a asociar con una de las propuestas terapéuticas que vamos a mencionar más adelante, que actuó como fenómeno protector, como factor protector, fue la angina preinfarto. Entonces, en reperfusión específica del infarto agudo del miocardio se dan 3 fenómenos grandes que están documentados en la literatura y desde el punto de vista clínico. El primero de ellos es el fenómeno de non-reflujo, que es esencialmente que donde predomina sobre todo una lesión estructural distal de los vasos que principalmente va a, a impactar en el remodelamiento de los vasos y en el remodelamiento como tal de la función ventricular, el fenómeno del corazón aturdido y el corazón hibernante, que respecto al corazón aturdido se refiere que asociado a la consecuencia de ese bajo flujo transitorio, cuando se empieza a recuperar el flujo, después de que se supera la isquemia miocárdica, la función ventricular no se recupera a la par de que se recupera el flujo porque se sometió por mucho tiempo a una depresión exagerada pues, de energía. Y no necesariamente se asocia a que haya quedado un daño irreversible en los cardiomiocitos. El corazón aturdido entonces es una condición que se comporta similar a un choque cardiogénico y que requiere pues soporte vasoactivo. Aunque, por ejemplo, en ese escenario hice una búsqueda y no hay estudios que relacionen cuál es la mejor terapia inotrópica en los pacientes que presentan corazón aturdido. Mientras que el corazón hibernante es una condición casi que irreversible a diferencia del corazón aturdido, y es que a pesar de que haya un miocardio viable posisquemia, eh, hay una función celular que no logra recuperarse después del fenómeno isquémico. Y el tercer fenómeno son los fenómenos electrocardiográficos de reperfusión. Entre ellos, pues el más conocido es las arritmias por reperfusión, que para hablar de reperfusión tiene una sensibilidad apenas del 45%, sin embargo, si se presentan, su especificidad es casi el 100%. Existen múltiples arritmias por reperfusión descritas en la literatura, sin embargo, la más frecuente de todas es el ritmo idioventricular acelerado, que puede equivaler casi al 50% de esas arritmias por reperfusión. Sin embargo, hasta el 10% de los pacientes que persisten con oclusión del vaso miocárdico pueden tener un ritmo idioventricular acelerado. También pues hay otras arritmias descritas como la taquicardia ventricular
no sostenida o los bloqueos AB, las disfunciones sinusales, entre otros. Son muy frecuentes, son tan frecuentes y no varían si el paciente es sometido a trombolisis farmacológica o es llevado a intervención coronaria percutánea, y puede ser tan frecuente como desde el 83 al 88 y hasta el 87%. Y el hecho de presentar una arritmia por reperfusión, que generalmente son arritmias no letales, se asocia a menor mortalidad intrahospitalaria de los pacientes, a diferencia de si, por ejemplo, hacen una taquicardia ventricular sostenida en el manejo pues, post-antiisquémico. Hay muchas estrategias de reperfusión específicas en la literatura para infarto agudo del miocardio, para prevenir o para tratar la lesión por reperfusión ya establecida. Hay modalidades que llaman protectoras, como el condicionamiento o ciertos medicamentos. Asimismo, terapias dirigidas a actuar específicamente en una célula específica, ya sea, por ejemplo, una célula autoinmune o una célula como el cardiomiocito, o también hay aún estudios experimentales que evalúan terapias dirigidas a moléculas o receptores específicos intracelulares. Estas estrategias de reperfusión, entonces, a pesar de que el fenómeno se describió en la década de los 70, fue a partir del final de la década de los 80 cuando se empezó a hablar de las primeras terapias para disminuir la lesión por reperfusión, y fue en precondicionamiento isquémico de pacientes que estaban programados para ser llevados a una coronariografía que se demostró que podía reducir el tamaño de los infartos, y ha evolucionado pues a través de los años con múltiples estudios experimentales y sobre todo fase 2 en donde han probado pues diferentes moléculas. Entonces, yo voy a mencionar como las que más tienen peso en las que más tienen peso en la literatura y potencial aplicabilidad clínica. Una de ellas es entonces el condicionamiento isquémico, que en nuestro caso sería el postcondicionamiento isquémico, que se refiere a que después de que el paciente llega por haber presentado el fenómeno isquémico, se diagnostica y se diagnostica, eh, puede hacerse, digamos, un fenómeno en el que ese vaso sanguíneo se somete a una isquemia y a una reperfusión para hacer que los vasos sanguíneos, digamos, como que se adapten mejor a esa respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, eso puede hacerse de forma local como de forma remota. De forma local, con el balón de angioplastia, lo que hacen es que después de que superan la oclusión del vaso sanguíneo, se realizan ciclos de segundos en donde se induce un fenómeno isquémico, más o menos entre 30 a 60 segundos, se libera el vaso y nuevamente se hace ese ciclo repetitivo para adaptarlo. Y esto entonces se ha probado tanto desde el punto de vista local como desde el punto de vista remoto con los esfingomanómetros. Y los esfingomanómetros sí son ciclos, tal vez un poco más prolongados de minutos, donde se insufla pues el manómetro, y lo que hace es tratar de inducir un fenómeno similar, así sea pues de forma remota, a los vasos coronarios. Esos fenómenos de condicionamiento, entonces, los estudios experimentales eran muy prometedores porque, por ejemplo, con el postcondicionamiento local se demostraba que podía reducir hasta el 35% del tamaño del infarto. Y esa tendencia, esa asociación era similar cuando también se hacía ese condicionamiento remoto. Sin embargo, cuando fueron a los estudios clínicos, como que está resumido pues en esta tabla, que es de un metaanálisis del 2019, que toma aproximadamente 9 estudios clínicos, en donde evalúa el desenlace de mortalidad en los pacientes que fueron sometidos a condicionamiento posisquémico, vieron que no había una diferencia importante en la mortalidad de los pacientes respecto a si recibían ese condicionamiento o recibían el tratamiento estándar. Ni impactaba en ese desenlace ni en otros desenlaces como en en la incidencia de falla cardíaca posinfarto.
Además de las terapias mecánicas, entonces también hay terapias de cardioprotección farmacológica. Uno de los ensayos más conocidos es el ensayo CIRCUS, que evaluó la ciclosporina en pacientes que tenían un infarto agudo con elevación del ST, casi 1.000 pacientes que previo a la PCI, minutos antes, se sometían a una carga única, de dosis única de ciclosporina versus placebo, y se hacía un seguimiento a 12 meses. Y en esta gráfica de Kaplan-Meier podemos ver que aquí en el aumento pues, de la resolución de la gráfica no hay diferencias significativas en el grupo de la terapia farmacológica ni en el grupo de terapia control. También se ha estudiado el hecho de inducir, digamos, una hipotermia local durante la PCI de los pacientes. Entonces, este es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que solamente tenía ciego el análisis de los desenlaces, que se evaluaban pacientes con infarto con elevación del ST que en menos de 6 horas eran llevados a la intervención percutánea coronaria. Casi 120 pacientes, lo que hacían era que una hora antes de llegar a la ICP, les administraban líquidos fríos y eso lo compararon con las medidas estándar y evaluaron el tamaño del infarto con resonancia cardíaca en promedio a los 4 días. Nuevamente, las cajas, entonces, en este gráfico muestran cómo no hay una diferencia significativa entre ambos grupos, es una diferencia muy estrecha y la significancia estadística de los autores no rebasa pues lo estadísticamente significativo para ellos. También se ha hablado de moléculas como el metoprolol, pero no relacionado con disminuir el remodelamiento cardíaco, sino porque la molécula específica tiene un papel en inhibir sobre todo la migración de células inmunes, sobre todo de los polimorfonucleares, y de prevenir los agregados plaquetarios en los vasos más distales. Entonces, a partir de esa teoría experimental, se llevó a cabo este ensayo que es el METOCARD, que fue el 2013, donde evaluaron 270 pacientes con infarto con elevación del ST, a los que les administraron una dosis única de más o menos 2 a 5 minutos antes de ser llevados a la intervención coronaria percutánea. Y, por ejemplo, este primer ensayo clínico demostró que esos pacientes tenían menor tamaño del infarto, pero cuando eran medidos a través de biomarcadores cardíacos. Sin embargo, luego salieron otros dos ensayos, por ejemplo, el 2016, que evaluó 683 pacientes que usaron dosis un poco más altas de metoprolol, pero asimismo pues evaluaron el tamaño del infarto con resonancia magnética. Y, por ejemplo, ellos no encontraron una diferencia entre el grupo que se sometía a metoprolol versus placebo. Entonces, por ejemplo, respecto al metoprolol, todavía no está claro porque solamente hay estos dos ensayos clínicos que se contradicen respecto a la respuesta al desenlace. También la cardioprotección farmacológica, además de las tantas moléculas que hay descritas en la literatura, una de ellas pues, son los inhibidores de glicoproteína 2B3A, que, por ejemplo, las guías de práctica clínica europeas, tanto en infarto con elevación del ST como en infarto sin elevación del ST, dan una recomendación 2A con nivel de evidencia C respecto a solamente usarlas, o por lo menos recomiendan usarlas cuando es evidente que después de que el paciente fue llevado a una PCI temprana, a una PCI primaria, perdón, luego se identificaba que tenían un fenómeno de no reflujo o una lesión pues, por reperfusión, ya sea desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista angiográfico. Y esa recomendación se basa en un análisis retrospectivo del 2006 que comparó un grupo al que se sometió a dicha intervención y a los que no, y evaluaron la supervivencia a 30 días de los pacientes. Y pues hubo una asociación a que los pacientes sobrevivían mucho más a aquellos en donde fueron llevados a PCI de rescate y al mismo tiempo recibían inhibidores de glicoproteína 2B3A. Esos inhibidores de glicoproteína 2B3A
no está muy claro si la vía de administración ideal debería ser por vía intracoronaria o de vía intravenosa. Parece haber una tendencia a que lo ideal sería pasarlos por vía intracoronaria. Sin embargo, pues eso no está muy claro, porque en los desenlaces, por ejemplo, de eventos cardiovasculares mayores, no hay realmente un margen significativo entre ambas vías de administración. Entonces, como podemos ver, hay muchos estudios, sobre todo de índole experimental, basados pues en la medicina translacional, para tratar de suprimir o de prevenir la lesión por reperfusión de los pacientes. Traigo ese estudio, que es una revisión de la revista del Colegio Americano de Cardiología, en donde ellos subrayan que para ellos los estudios más importantes hasta el momento han sido los de condicionamiento posisquémico, que es el LIPSIA del 2015, y el uso de N-acetilcisteína y nitroglicerina en el 2017. Sin embargo, los desenlaces de dichos estudios son márgenes muy estrechos y no ha sido replicado en otros estudios. Entonces realmente queda muy interrogador realmente cuál es el papel preponderante que tienen estos estudios. Y hasta ellos nos proponen que deberíamos seguir de forma estrecha estudios un poco mayores que están en proceso, como es el Carioca y el Combat, que sobre todo lo que digamos tienen de diferente es que no solamente se van a concentrar en evaluar una sola molécula, sino en evaluar varios medicamentos a la vez. Por ello, porque lo ideal sería dar un medicamento que mejore, o una intervención que mejore la obstrucción microvascular, que disminuya el fenómeno inflamatorio y que permita reducir y mejorar la adaptabilidad de los cardiomiocitos, tanto a la isquemia como al fenómeno de la reperfusión. Otra de las intervenciones que se justifican por la lesión por reperfusión desde el punto de vista teórico, aunque en los desenlaces pues no evalúan como tal la incidencia de síndrome de reperfusión, porque es un desenlace difícil de medir, es por ejemplo en la enfermedad multivaso. Entonces, por ejemplo, respecto a la pregunta de si la intervención coronaria percutánea debería hacerse completa, o sea, de todos los vasos comprometidos o de únicamente el vaso culpable del fenómeno isquémico agudo de ese momento, respecto a eso, parece haber una tendencia de que lo mejor es la revascularización completa. Y esa tendencia se ve tanto en los desenlaces de muerte cardiovascular, es un poco más estrecho en el desenlace de muerte por todas las causas, pero está claro, tal vez la tendencia más clara está respecto a disminuir la incidencia de una recurrencia de infarto agudo. Sin embargo, lo que no está claro todavía en la literatura es si esa intervención que yo voy a hacer, que al parecer la tendencia es que le va a mejorar a los pacientes cuando se hace intervención de todos los vasos comprometidos, entonces no está muy claro si debería hacerse de forma inmediata o de forma diferida. Hasta ahora no hay ensayos clínicos que permitan responder esta pregunta, solamente está ese estudio que está en proceso, que es el Multistart, que está planeado para terminar a finales del 2022, que va a evaluar casi 900 pacientes y va a comparar pacientes que son llevados a PCI de forma inmediata, van a ser llevados a PCI entre una semana hasta 45 días después de esa PCI primaria. Un paro cardiorrespiratorio, entonces es otro escenario de la del síndrome por reperfusión, ya que esta hace parte de la tetra característica de ese síndrome de posparo cardíaco. Y esa lesión por reperfusión lo que va a hacer es que va a acentuar aún más el daño endotelial, va a suprimir la función cardíaca después del paro cardiorrespiratorio, y también puede empeorar mucho más la lesión neurológica. La intervención que únicamente pues ha ganado un papel en la literatura al respecto es la terapia, pues el manejo dirigido de la temperatura, previamente pues conocido como hipotermia terapéutica, que está basado en estos 4 ensayos clínicos. El primero de Bernard, que solamente evaluó pacientes con paro cardíaco extrahospitalario con ritmos desfibrilables, que en su desenlace primario, que era la supervivencia con funcionalidad, mostró una diferencia a favor
del grupo de pacientes que se sometían a la inducción de la hipotermia a casi 33 grados centígrados. El estudio ACA, que evaluó pacientes en estado de coma, posterior pues también, también fue en paro extrahospitalario, ritmos desfibrilables, y nuevamente hubo una tendencia a la mejoría en los pacientes que tenían mejores respecto al desenlace neurológico de los pacientes. El TTM-1, que evaluó pacientes con paro cardíaco extrahospitalario, en donde comparó casi 1000 pacientes, y ellos específicamente lo que evaluaron fue someterlos a 33 grados centígrados versus 36 grados centígrados, y mostraron que la mortalidad, desafortunadamente en ese grupo, no difería mucho. Sin embargo, en el análisis por subgrupos, les iba mejor a los pacientes que tenían temperaturas más bajas. Y el último es el estudio Imperium, que toma tanto pacientes con paro intrahospitalario como extrahospitalario, especialmente el grueso del grupo fue de ritmos no desfibrilables, y a pesar de que no hubo diferencias en el desenlace primario de los estudios, sí hubo diferencias en los otros desenlaces secundarios de los estudios. Sin embargo, pues es un estudio muy criticado porque el grupo control fueron pacientes que tuvieron en las primeras 24 a 48 horas muchos picos de hipertermia superior a 37 grados. En conclusión, respecto a la terapia dirigida de la temperatura en paro cardiorrespiratorio, entonces está que en los pacientes en estado de coma postparo, ya sea someterlos a una temperatura entre 32 a 36 grados, la evidencia es clase 1, nivel B. Tal vez este es el cambio respecto a las guías de la baja del 2015, y es que cobija tanto a los pacientes con paro intrahospitalario y extrahospitalario con ritmos no desfibrilables, en donde mejora el nivel de evidencia de nivel C a un nivel B a favor. Aunque todavía pues, no está muy claro cuál es específicamente el escenario, o específicamente cuál valor específico de temperatura deberíamos dirigir en los pacientes. Y también, pues entonces está muy claro, vale la pena recordar que ante todo prevenir la fiebre de los pacientes, sobre todo en las 72 horas, va a mejorar el desenlace neurológico. También entonces se ha hablado de estrategias terapéuticas específicas en síndrome de repercusión en los pacientes con trauma. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que no pueden ser rápidamente llevados a quirófano, como una terapia transitoria, el uso del balón endovascular de contrapulsación aórtica, como es el REBOA, a pesar de que todavía tiene un nivel C de evidencia para su uso, específicamente en el síndrome por reperfusión, lo que se ha evaluado es comparar el uso del REBOA de forma continua versus la insuflación de ese balón de forma intermitente. Para ello solamente está este estudio experimental que fue hecho en 20 cerdos a los que se les inducía de forma quirúrgica un trauma hepático de alto grado y a los que les ponían un REBOA. Y aproximadamente a las 2 horas evaluaba cómo le iba a los desenlaces de los pacientes. Digamos que la preocupación teórica está basada en que el REBOA, sobre todo cuando se usa en la zona tipo 1, puede inducir fenómenos de isquemia, sobre todo de la irrigación mesentérica, que puede generar una cascada exagerada pues, de reperfusión. Y ellos en este estudio experimental encontraron que los pacientes que eran sometidos a ese REBOA intermitente, en esa primera hora, a las 2 horas, los 5 de los 20 cerditos que se sometieron a esa intervención, todos sobrevivieron, diferente a los pacientes que fueron sometidos a el REBOA continuo, donde la supervivencia bajó a casi un 40%. En el escenario de trauma, pues, también vale la pena hablar del síndrome por aplastamiento, un síndrome que es relativamente común en condiciones de desastres, aunque no solamente puede ocurrir en estos, también puede ocurrir en víctimas de accidentes automovilísticos o hasta en pacientes que tienen una inmovilidad prolongada, pues una postura prolongada, por ejemplo, pacientes que sufren un accidente cerebrovascular no presenciado o intoxicados que están largo tiempo en una misma posición, etcétera.
puede presentarse tan temprano como los primeros 30 minutos hasta las primeras 6 horas. Y el síndrome por aplastamiento, entonces, es una condición en donde hay, hay manifestaciones sistémicas relacionadas con el tejido muscular, como el nombre lo dice, aplastado. Y en este, pues, comparten mecanismos fisiopatológicos como las que ya mencioné. Sin embargo, hay que agregar que la muerte de los miocitos va a generar no solamente ese influjo exagerado de calcio intracelular, sino que al romper todas las proteínas musculares va a ser una respuesta, una liberación exagerada de iones potasio, de iones fósforo, de mioglobina, de hidrogeniones y hasta de ácido úrico en la circulación. Y también ese fenómeno de repercusión va a generar un edema, va a acentuar el edema intersticial, que finalmente se va a traducir en un menor retorno venoso y en el riesgo de presentar una de las complicaciones de este síndrome por repercusión, como el síndrome compartimental. Entonces, el síndrome por aplastamiento se caracteriza por comprometer múltiples sistemas, entre ellos entonces el sistema cardiovascular, especialmente porque sufren pues un estado de choque tanto hemorrágico relacionado con el trauma directo como un choque de origen distributivo por la vasoplejía inducida de los vasos, así como manifestaciones cardiovasculares graves relacionadas con los desórdenes hidroelectrolíticos como la hipercalemia, la hiperfosfatemia o iones hacia la baja como la hiponatremia o la hipocalcemia. También la lesión renal aguda, que es la principal causa de mortalidad en estos pacientes, pues más allá de la causa primaria y que se ha conocido pues como el desastre renal, que es un fenómeno pues relacionado tanto con el estado de choque como con la precipitación pues de proteínas en los túbulos renales. Las manifestaciones respiratorias relacionadas con esa carga exagerada inflamatoria, en donde los pacientes pueden hacer hasta un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y entre otras manifestaciones como el síndrome compartimental, las infecciones que evolucionan rápidamente y la coagulación intravascular diseminada. En el síndrome por aplastamiento, lo que está sugerido en la literatura, esta parte basada en consenso de expertos y en algunos estudios que voy a mencionar en la siguiente diapositiva, lo que está claro es que debería infundirse en estos pacientes 8 a 12 litros por lo menos en las primeras 24 horas para asegurar un gasto urinario de aproximadamente en un adulto promedio de 200 a 300 cc hora. Y las otras intervenciones como la alcalinización de la orina y el manitol tienen un sustento débil pero a favor en la literatura. Las indicaciones de hemodiálisis que no van a variar respecto a las que conocimos regularmente en el escenario de urgencia dialítica y intervenciones específicas, ya sea amputación quirúrgica o las fasciotomías en los pacientes que presenten complicaciones específicas. En el síndrome por aplastamiento, entonces, deberíamos seguir a esos pacientes por lo menos cada 4 a 6 horas. Debería hacerse, por ejemplo, un control de iones en esos pacientes, tanto al inicio como en su evolución. Debería realizarse un uranálisis para mirar pues, para vigilar la precipitación de cristales, medir el ácido úrico, hacer mediciones de mioglobina y CPK. La mioglobina que va a tener un pico mucho más temprano, pero asimismo también va a tener un pico más temprano de depuración en el fenómeno, a diferencia de la CPK que puede tener un pico más tardío después de las 24 horas, pero puede persistir por muchos más días. Entonces, respecto a intervenciones específicas para prevenir como para tratar la lesión por repercusión en el síndrome por aplastamiento, hay aproximadamente 10 estudios en la literatura clínicos, la mayoría de ellos son hechos en el contexto de desastres y cuando han usado manitol y bicarbonato de sodio en pacientes no anúricos, se ha visto una tendencia a que
los pacientes tienen menor riesgo de presentar una lesión renal aguda grave o falla circulatoria. El estudio más grande que se ha hecho al respecto es este estudio, este análisis retrospectivo del 2004, donde contemplaron casi 2.000 pacientes y a pesar de que no hubo diferencias en el desenlace principal de si los pacientes recibían, digamos, desde la extricación o la extracción pues, de la víctima del desastre y en las primeras 24 horas, grandes volúmenes de líquidos endovenosos, cuando los pacientes, además de eso, desde el inicio, desde el primer contacto hospitalario, recibían bicarbonato y manitol, específicamente, por ejemplo, en los grupos de CPK muy elevadas desde las primeras 24 horas, eran los que tenían mejor beneficio respecto al riesgo de prevenir pues, la lesión renal aguda grave y la dependencia de hemodiálisis posterior a la hospitalización. Esos entonces también hacen parte de esa revisión sistemática del 2020 que cubría esos 10 estudios que estoy mencionando. Y definitivamente, así el uso de bicarbonato tiene una tendencia y una asociación a tener mejores desenlaces en los pacientes, a pesar de que, por ejemplo, son estudios que tienen muestras muy pequeñas de 18 o apenas 28 pacientes, 16 o apenas 28 pacientes. Por último, el escenario de isquemia aguda de extremidad es un fenómeno que comparte entonces muchas de las características fisiopatológicas ya mencionadas. Se comporta pues como un fenómeno similar en el síndrome por aplastamiento, sin embargo se dice que se asocia a menor grado de afectación multiorgánica cuando se compara con los pacientes con lesiones por aplastamiento. No está muy claro cuál es la incidencia del síndrome por reperfusión en este escenario específico de isquemia aguda de extremidad, que también se conoce en la literatura como el síndrome mielonefrótico metabólico. Y respecto a las intervenciones específicas, por ahora lo que sabemos es que independiente de si el paciente es llevado ya sea a un bypass o una trombolisis intraarterial, no va a tener mayor o menor riesgo de tener la lesión por reperfusión. Sin embargo, los pacientes que son intervenidos después de las 4 a 6 horas del fenómeno isquémico tienen mayor riesgo de tener las complicaciones mencionadas, que son similares pues, a las del síndrome por aplastamiento. En este escenario específico se han evaluado algunos predictores para cursar, sobre todo con la lesión renal aguda grave. Y es que los pacientes que tienen en las primeras 6 horas una CPK mayor de 5.000 o una mioglobina que podría medirse en sangre, aunque especialmente se ha evaluado en orina, mayor de 20 miligramos por decilitro, son los predictores más fuertes para la lesión renal aguda. La heparina eh, es es un medicamento que por consenso de expertos pues, se pone por varias razones en la isquemia aguda de la extremidad, pero específicamente en la lesión por reperfusión hay modelos animales, sobre todo hay modelos caninos, en donde específicamente la molécula de heparina no fraccionada y no se ve con otros anticoagulantes como los heparinos de bajo peso molecular, son mejores para prevenir el grado de edema intersticial y de la permeabilidad capilar de los vasos sanguíneos. Y en este escenario específico de isquemia aguda por extremidad, lo que no está muy claro es si las otras terapias específicas, como por ejemplo dar manitol previo a que se presente como tal un síndrome compartimental, tiene algún impacto en los desenlaces de los pacientes. Y por ejemplo, en esa revisión sistemática que recién les presenté en síndrome por aplastamiento, a pesar de que eso es una revisión sistemática de lesión, específicamente de lesión por reperfusión, no hay ninguno de esos estudios clínicos que evalúe específicamente el escenario de isquemia aguda de extremidad. También entonces se ha propuesto que la fasciotomía profiláctica en estos pacientes para disminuir la carga de liberación de los iones y de la mioglobina, etcétera, a la circulación. Sin embargo, solamente pues está descrito en estudios experimentales antes del milenio.
Otras intervenciones entonces como alopurinol o, o u otras intervenciones como colchicina, específicamente en este escenario, o dar infusiones de antioxidantes como vitamina C, realmente están basados pues, en estudios experimentales que por un lado son muy pocos y nunca han sido llevados realmente a escenarios pues, clínicos, por lo menos que haya quedado pues, documentado en la literatura. Pues, en el síndrome por reperfusión es un tema digamos, que cada vez adquiere mayor importancia, es un tema que todavía está en desarrollo y por ahora hay muchas moléculas que se han intentado evaluar para tratar dicho síndrome. Todas estas tienen estudios experimentales únicamente y ninguna de ellas pues ha tenido, eh, no está escrito pues en ninguna parte que la recomienden fuertemente específicamente para este escenario. Las conclusiones de este tema son que el síndrome de reperfusión es una condición que impacta, eso está claro, que impacta negativamente en los desenlaces de los pacientes. Por ahora, lo que mejor tenemos es una amplia descripción de sus mecanismos fisiopatológicos que pues, han llevado pues, a realizar estudios experimentales y luego estudios clínicos. Y lo que sí está muy claro es que entre más tiempo tardemos en tanto en intervenir tanto en realizar el manejo antiisquémico como el diagnóstico y el tratamiento de la lesión por reperfusión, va a ser mayor la muerte celular en múltiples escenarios clínicos. Para puntualizar, entonces, por ejemplo, en el infarto agudo a miocardio, más allá del manejo intracoronario de los fenómenos de no reflujo, ni el condicionamiento mecánico, ni local ni remoto, ni la cardioprotección farmacológica, está claro que brinden mejores resultados y para ello, por ejemplo, también me apoyo en la última guía europea de infarto con elevación ST, donde ellos le dedican un párrafo a decir que a pesar de las múltiples estudios preclínicos y clínicos a muy baja escala con múltiples moléculas, no hay un tratamiento que realmente mejore los desenlaces de los pacientes. En el síndrome de posparo cardíaco, sí está un poco más clara la asociación del manejo dirigido de temperatura para mejorar los desenlaces neurológicos de los pacientes. Y en el síndrome por aplastamiento, está claro que es piedra angular la hidratación abundante y el seguimiento estricto clínico y paraclínico para tanto prevenir como para tratar la lesión por repercusión y tiene, digamos, mayor evidencia el uso combinado de manitol y bicarbonato, tanto previo como cuando se establece el fenómeno de la rhabdomiolisis y específicamente en los pacientes que tienen mayor riesgo de lesión renal aguda, ya sea por su mioglobinuria o por su CPK. Y en el contexto de isquemia aguda de extremidad, está claro que la heparina no fraccionada, además de los otros fenómenos, previene la lesión por reperfusión. Y en este escenario puntual, sí está mucho menos claro el uso de manitol o bicarbonato, específicamente en síndrome de reperfusión. No quiero decir que, por ejemplo, el manitol no se deba usar en un síndrome compartimental secundario a la condición. De antemano, pues muchas gracias a todos. Estoy abierto a las preguntas sobre el tema. Buenos días, Santiago. Muchas gracias por la presentación. Parece que hice una revisión completa y me gustaste las recomendaciones. Y muy importante, pues, como las cosas en las que trataste de puntualizar y las conclusiones que nos quisiste mostrar. No sé si alguien más del público, profesores, de los compañeros, tienen alguna intervención. Hola Santiago, ¿qué más, profe? ¿Cómo le ha ido? También de acuerdo pues, en que la revisión estuvo muy completa, me pareció muy bacana. Yo tengo una pregunta, no sé si encontraste algo de pronto en los pacientes con síndrome de aplastamiento de terapia de reemplazo renal temprana para pues como en los pacientes con mayor riesgo de insuficiencia renal. Perdón, porque es que el componente, en ese caso, la liberación de mioglobina es lo que produce la tubulopatía. Entonces, si es posible hacer terapia de soporte renal temprana,
para eliminar el exceso de hemoglobina. Profe, realmente no encontré estudios sobre el tema. Hasta pues hablan de las dificultades para, pues sobre todo como eso sucede en escenarios pues, de crisis, de desastres, pues lo que hablan pues hasta de las dificultades para llevar a diálisis a los pacientes. Lo que sí está escrito es que esos pacientes deberían no pues tener sesiones en las primeras 24 horas, más o menos 2 a 3 sesiones de hemodiálisis al día, para depurar pues más rápido eh, pues todas las sustancias pues que mencioné. Pero así estudios de hemodiálisis temprana en los pacientes, no, todo lo adaptan pues de las otras recomendaciones de urgencia dialítica. Hay algunos estudios donde en el análisis de subgrupos, los estudios, por ejemplo, los que conocemos, el AKIC y el IDEA, no recuerdo si el START hizo análisis de subgrupos, pero los estudios que evalúan terapia de reemplazo renal temprana versus tardía, sugieren, hay como una tendencia que a esos pacientes les vaya mejor, pues porque fisiológicamente uno esperaría que la molécula es una molécula que, digamos, no es de bajo peso molecular, es una molécula de peso molecular intermedio que pueda dializar fácilmente. Entonces, pero en realidad hasta donde he encontrado no hay un consenso como que diga, listo, estos manes hay que empezarles la terapia de reemplazo renal en este momento. Es decir, se sale un poquito pues como de la parte del tema de la repercusión, pero como tocaste el tema de aplastamiento, pues me parece como importante. Yo no he encontrado la respuesta tampoco, ¿cierto? En los pacientes, por ejemplo, Sí, con lesión por reperfusión de extremidades, ya sea aplastamiento o sea por... Sí, profe. no, que yo iba a mencionar que, pues, que tampoco hay claridad respecto a eso y también depende mucho de los filtros que se vayan a usar para la hemodiálisis, ¿cierto? Digamos que los filtros convencionales, pues no hay una evidencia de que logren depurar adecuadamente mi hemoglobina o CPK, y pues tampoco hay estudios aleatorizados que muestren si colocarlos en un tipo de filtro u otro, ¿cierto? Porque lo que hay son como observacionales y reportes de que algunos filtros especiales que no los tenemos disponibles pudieran depurar mejor esas moléculas. Pero realmente pues, digamos que lo que está como más claro es que los pacientes se mueren son por las complicaciones puntuales de la uremia, por la hipercalemia, eso, o sea, digamos que la terapia dialítica tiene que ser enfocada más a los criterios normales o usuales de urgencia dialítica que a los niveles de CPK o mioglobina, ¿sí o qué? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Sí, era lo que yo pensaba también. También había buscado lo de los filtros. Sí, hay unos filtros que son para bajo y otros para alto peso molecular. Entonces, no sé cuáles son pues, los que nosotros tenemos sirven. Y la otra pregunta que yo le quería hacer a Santiago era en los pacientes con trauma de extremidades con riesgo o síndrome de reperfusión de extremidades, si el está haciendo, pues, digamos que en continuo, ¿no? Si le vamos a pedir electrolitos cada 6 horas y vamos a ir manejando, vamos a ir apagando incendios cada vez que aparezcan, porque lo que uno ve y lo que está escrito en la literatura, por ejemplo, con los síndromes de reperfusión de extremidades, es que inicialmente hay hipercalcemia por la liberación de calcio intracelular y después hay hipocalcemia por la liberación de fosfato intracelular. Entonces, ahí ¿cómo hace uno? En serio, es una duda legítima. No he encontrado nada de eso. Profe, la verdad, yo tampoco encontré algo específico. Todo es, pues, como usted dice, es apagando incendios realmente. No sé si el profe Felipe nos pudiera de pronto comentar algo al respecto.
Bueno, de hecho no, ni en ese escenario, ni en los otros escenarios hay una clara indicación de una terapia sobre la otra. Y eso depende de lo que vos tengas en la institución, ¿cierto? Si tenés la opción de hacer intermitente y continua, ¿qué filtros tienen? Hay algunas continuas que tienen filtros específicos para plasma, para triglicéridos en pancreatitis, pero digamos que no son usuales los filtros específicos y no son como fáciles de obtener y de justificar. Ya tendrías que sentarse uno con cada, pues, como cada farmacéutica de las terapias continuas para revisar qué disponibilidad de filtros tiene. Santiago, buenos días. Muchas gracias por la presentación. De verdad pues que es un tema bastante interesante en todo sentido, pero sobre todo porque parte pues del desconocimiento del síndrome o el daño por repercusión, pues digamos que está relacionado también con varios desenlaces adversos, incluso aquellos que podamos prevenir en cuanto a las intervenciones que nosotros realizamos en urgencias prehospitalarias y urgencias hospitalarias. Y quería preguntar puntualmente en relación digamos, al escenario de trauma que también pues acaban de comentar, y es con respecto a las intervenciones relacionadas con torniquete o incluso la implantación del REOA, si hay alguna recomendación con respecto a la limitación o digamos las entre comillas dosis de torniquete y REOA para evitar el síndrome de reperfusión. Muchas gracias. Profe, lo que encontré en una serie de casos muy pequeña, apenas 6 pacientes, es que los pacientes que tenían torniquete tenían mayor grado de afectación multiorgánica por reperfusión. Esa correlación entre reboa y torniquete no la conozco. Y respecto a la recomendación de reboa, yo mencionaba una recomendación hecha por el Colegio de Desastres Norteamericano, en donde ellos dicen que en los pacientes con hemorragia abdominopélvica en combate, eh, digamos que en ese escenario en donde los pacientes pueden ser rápidamente transportados en las primeras 2 horas, son los pacientes que tenían indicación pues de hacerle pues el reboa, sobre todo pues que es una condición que se hace sobre todo pues en escena. Sí, y lo menciono es porque, pues digamos desde el punto de vista eh, eh, muy teórico y muy de, eh, de, de la experiencia pues de los clínicos, pues se menciona que usted debe titular pues o abrir temporalmente o el torniquete o el REOA pues para poder disminuir el riesgo por reperfusión y específicamente pues los daños distales, sobre todo cuando se está utilizando el REOA. Muchas gracias Santiago por la observación. Y muchas gracias también al profesor Felipe Santiago Zapata, pues siempre es un placer tenerlo en estas aulas abiertas y ojalá pues lo tengamos en el futuro con mayor frecuencia. Bueno, yo creo que ya siendo las 8 de la mañana, si alguien más quiere hacer alguna otra intervención, bienvenido, si no, pues vamos finalizando. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.